Le doy a acepto la directiva, les tengo que decir que está siendo grabado, así que ya, partimos. Bueno, la agenda para el día de hoy es utilizar los métodos de string listas. Recuerden que en el nivel en que nos encontramos nosotros de programación, que es este nivel ya un poco más intermedio, no tan básico como lo vimos el semestre pasado, lo fundamental es la manipulación de los datos. ¿Cómo están los datos en la memoria? ¿Cómo los voy a procesar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo los voy a transformar de un mundo a otro mundo? Tanto si son números como letras. ¿Cómo un número lo transformo en string? ¿Cómo un string se puede transformar en número si se puede? Y además el otro concepto fundamental que vimos en la clase pasada, o sea, el que mencionamos, es el concepto básico de string. Un string no es nada más ni nada menos que una cadena de caracteres, una tira, que cada carácter ocupa un espacio. Y por lo tanto, cada carácter en esa tira, lo más importante es que pueden ahí ustedes dejar un elemento, un carácter de los que ustedes estimen conveniente. En un string, yo puedo reconocer la posición en la cual se encuentra cada elemento. Recuerden que las posiciones se comienzan a contar desde cero. Nosotros trabajamos todo desde cero, siempre. Ese es el concepto. Y lo importante es que la instrucción que me permite a mí capturar datos desde el teclado, en Python 3.7, no así en Python 2.7, la instrucción input, que es la instrucción base, solamente input existe, antes existían input y raw input en el 2.7, así que pero eso lo dejamos de lado y nos olvidamos. Nos quedamos solamente con la nueva versión que es solamente input. Pero, ¿qué es lo que hace el input? Me captura lo que yo digite en el teclado, ¿cierto? Pero lo transforma y lo lleva y lo lee como si fuese un string, una cadena de caracteres. Por lo tanto, si yo digito números, los va a capturar, pero no son números, son caracteres. Esos números hay que hacerle transformaciones, ¿cierto? Hay que transformarlo en entero, como vimos en la clase pasada, o en real. Ese es el ejercicio de la clase pasada, era cómo manipular de string a números. Ese era el objetivo para que ustedes, y ejemplificar los métodos, que son todas aquellas herramientas que a mí me entregan el lenguaje. Vuelvo aquí a hacer el hincapié. Para aprender a programar, si alguien quiere programar, no es el lenguaje. El lenguaje es solo una herramienta. Es una herramienta que posibilita transformar lo que yo pienso en algo que las personas puedan eh, utilizar. Por lo tanto, no es que el lenguaje les vaya a resolver los problemas. Nunca fue así. El lenguaje de programación no resuelve los problemas. Quien resuelve los problemas son ustedes, somos nosotros, los seres humanos. Resolvemos problemas, establecemos una secuencia de pasos que debemos transformarlos, debemos hacerlos, y en virtud de eso, ahora nos vamos a un lenguaje de programación, porque nuestro mundo es enseñarle a un computador a resolver ese problema. Y para eso, los lenguajes de programación, que es una herramienta, pero nos van a entregar un maletín más amplio todavía de herramientas. Todos los lenguajes tienen herramientas distintas, algunos más enfocados en algún evento, otros más enfocados en otros elementos, pero todo parte y nace de la solución de un problema, la que yo voy a resolver. Las herramientas, vuelvo a repetir, solamente facilitan la construcción o la transformación de lo que yo pensé en algo que se pueda ejecutar en el computador. Esas son las herramientas. Esto es el mismo concepto que ustedes tienen, o sea, si alguien es un mecánico de vehículos, por ejemplo, de automóviles, y tiene que resolver un problema en un vehículo, arreglar un motor, resolver ese problema, que sería el mismo concepto nuestro, un informático resolver un problema, y él tiene un montón de herramientas, él tiene una caja de herramientas, que son herramientas físicas, obviamente, tiene, no sé, alicates, destornilladores, llaves de precisión para medir la compresión del vehículo, no lo puede hacer el ojo, no sé, pues calímetro o esas cosas para medir. Todo aquello que le posibilite hacer bien su trabajo. Tiene que abrir el motor, no lo va a abrir con un destornillador o con un alicate, existen las llaves precisas y él toma esa llave, la pone y en 2 vueltas puede destapar algo, porque tiene las herramientas, se las facilitaron, pero él sabía lo que tenía que abrir, él sabía lo que había que hacer. La única gracia está en que se consiguió o tuvo acceso a una herramienta que le posibilita 2 cosas. Las herramientas, en términos generales, posibilitan 2 cosas. En primer lugar, facilitarles la pega
Y en segundo lugar, hacer que ese trabajo sea más rápido, más eficiente. Esas son las herramientas. Las herramientas no resuelven el problema, el que resuelve el problema soy yo. Pero para eso tomo las herramientas, que me va a hacer más fácil resolver el problema usando esta herramienta. Si yo quiero cortar no sé, pues soy carpintero y quiero cortar un mueble, no sé, una viga de, no sé, pues de 2x4, 2x6, esas grandotas, de roble, no lo voy a hacer con una sierra de esta, de maquetería, de estas delgaditas, porque no voy a terminar nunca. O sea, la herramienta está, yo sé que hay que cortarla, pero no tengo la herramienta. O a lo mejor he hecho mano al serrucho de mi vecino, pero el serrucho va a dejar devastados los laditos, los va a dejar estillados y tampoco voy a tener un trabajo tan pulcro y me voy a demorar igual más. Con la primera me demoro mucho más. A diferencia que si tengo una sierra de banco a lo mejor o una máquina uningletadora, pongo la viga y bajo la parantito nomás y corta recto, para eso tiene guías, pero el corte yo sabía dónde había que hacerlo y a qué medida. La única gracia que hice es que alguien hizo que ese trabajo sea más fácil y más rápido y con menos errores, obviamente. Ese es el concepto de herramienta, ese es el concepto que ustedes no pueden perder de vista acá. Todo lo que vamos a ver nosotros, todo lo que vimos, todas estas cosas que dicen método de String son herramientas. Herramientas que yo las tengo que usar cuando corresponda y donde corresponda y de la forma en que están diseñadas. Si yo trato de usar una herramienta para algo que no está diseñado, es muy probable que una de dos, o mi trabajo quede mal hecho, o destruya la herramienta, o definitivamente no lo pueda hacer con esa herramienta. Por eso, todo lo que yo les mencioné la semana pasada, ustedes tienen que entenderla, leerla. No es que ustedes van a aprendérselas todas en teoría de memoria, no, sino ustedes tienen que saber que existen ese montón de métodos para los strings que me posibilitan a mí hacer trabajos más rápidos, más repetitivos, mucho más simples. Por eso los debemos tener siempre a mano, al lado. O sea, tengo que resolver un problema de string, veré si existe esa herramienta que me ayuda. Si no existe la herramienta, tal vez debo construir previamente, antes de resolver el problema, la herramienta que me posibilite trabajar de una manera más rápida. Así es como nosotros vamos construyendo. No están todas las herramientas listas. Todas las herramientas no existen, las funcionalidades no existen. Las bibliotecas nos proveen un montón más de funciones y de métodos, herramientas entre comillas, para eso, pero necesito conocerla. Y si nadie me contó que existe esa herramienta, entonces ¿cómo la voy a usar? Para eso hay que estudiar, hay que leer, hay que resolver ejercicios. Ya, ese es el concepto. Ahora, para la clase de hoy día, que la semana pasada ya algo tocamos, cuando pasamos de listas a string, ¿cierto? Una lista la pasaba perdón, un string, pasaba una lista a través del método split. Lo vuelvo a repetir, todos los métodos están hechos, así que hay que entenderlos. Por eso a ustedes les cuesta a veces programar porque no hacen el esfuerzo de estar constantemente revisando todas estas cosas, de tal manera que cuando yo voy a resolver un problema, tengo que partir de cero, siempre en la mayoría de los casos le ocurre a ustedes. Si yo manejara constantemente estas cosas, entonces obviamente un problema que ya lo tengo medio resuelto en la cabeza es cosa de sentarme y ver nomás qué herramienta utilizo. Ya. Para la clase de hoy día vamos a trabajar, vamos a repasar primero el concepto de lista, vamos a repasar el concepto de funciones, que son dos conceptos que ya vimos el semestre pasado. Pero ahora los vamos a repasar, los vamos a profundizar, vamos a ver los métodos nomás y ciertos ejemplos para tratar después de resolver un problema ya un poco más complejo. Y nos vamos a encontrar con una situación particular que nos ocurrió ayer con el otro curso. Yo la estuve revisando, estuve hasta un par de horas, después me quedé viendo por qué situación ocurría y me encontré con una situación bastante, entre comillas, sorprendente que tenemos, que a algunos les da y a otros no. Eso es fundamental que hay que resolverlo. Y se lo voy a explicar ahí en el mismo ejemplo que como lo vimos con sus compañeros. Escribir una función, ¿qué es lo que vamos a trabajar finalmente? Después de haber repasado el concepto de lista y concepto de función, vamos a tratar de resolver este problema. Escribir una función que reciba como argumento un string. Estamos de acuerdo, la clase pasada escribíamos una función que recibía como argumento, en teoría, un número flotante, incluyendo su dígito verificador ahora. Y retorne true o false según corresponda. Vamos a considerar que el root inicialmente está compuesto de una parte numérica, un guión y un dígito verificador. Esas son las tres partes que yo voy a reconocer en un root. Después vamos a agregarle muchos más.
Porque la idea es nuevamente volvemos al concepto que vimos en la clase pasada, validar que la información que a mí me ingresaron sea la correcta para que mis procesos no tengan ellos que preocuparse de validar la información que les llega, sino que yo valido la información al inicio, al comienzo. Y cualquier cosa que pasa hacia mi programa ya va en la forma en que el resto del programa lo va a necesitar, las funciones, todo eso lo van a necesitar. Por lo tanto, me pongo un firewall a la entrada, un cortafuegos, ¿cierto? En donde solamente van a pasar aquellas cosas que han sido validadas. Y por lo tanto, eso significa que más adelante en mis programas yo ya no me voy a preocupar mucho en validar, porque yo sé que ese trabajo ya lo hizo alguien específico. Vuelvo a repetir, ese es el concepto. Siempre poner esas cortapisas. Ya, vamos a tratar de escribir un programa que reciba como argumento un string, lo que ustedes digiten en esa estructura, incluyendo su dígito verificador, y que retorne verdadero o falso nomás según corresponde, es decir, si el root es un root válido o falso si el root no es un root válido. Para que sea verdadero o válido o no válido, el concepto, en primer lugar, tiene que cumplir la sintaxis, la norma, es decir, la primera parte solamente dígitos, tiene que venir un solo guión y tiene que venir después acompañado y seguido de un carácter, de un solo carácter. Esa es la estructura primero básica, que es lo primero que tengo que revisar. Oye, la primera parte son puros números, sí. Oye, después viene un guión, sí. Y después viene otro carácter, sí, ya. Pasó el primer filtro, pero eso no significa que sea un root correcto. Porque ahí lo que cumplió fue la sintaxis, que estuviese escrito de la forma que fuese un root. Pero ahora viene la validación que yo denomino semántica, es decir, el significado, es decir, si efectivamente el dígito verificador se corresponde al número. Recuerden que el dígito verificador en el fondo es el resultado de una serie de operaciones aritméticas que se hacen a los dígitos, que forman parte de este primer elemento que yo les mencionaba en un root. Hago ciertas operaciones, eso me da un resultado. Ese resultado es lo que corresponde al dígito verificador. Se llama dígito verificador por eso, porque yo debo recibir ese número, recibir el dígito verificador que me digitó la persona, tomar la primera parte del número, hacer las operaciones correspondientes, calcular el valor que eso me daría y comparar. Si lo que yo he calculado con los números que él me digitó corresponde o no se corresponde con el dígito verificador que me entregó la persona. Si eso es así, entonces efectivamente pasé los dos filtros, un filtro sintáctico y un filtro semántico, es decir, el root efectivamente es un root. Esa es la idea. Por eso ahí dice que además se debe validar que el dígito validador es el correcto. Esto debe ser validado en una nueva función. Y aquí entramos al concepto de funciones. Vuelvo a repetir, lo primero que me decía era escribir una función que recibía y devolvía. Recibía una cosa que yo digité y tenía que decirme si era root y devolver un verdadero o falso ya. Lo primero que hace esa función es determinar si efectivamente trae o no trae la forma de un root. Si la trae, entonces va a ir a una nueva función, eso, a otra función, que va a recibir el string que ya yo sé que tiene pinta de ser root, previamente validado por su estructura, y determinar y calcular su dígito verificador. Esa es la idea. El método para calcular el dígito verificador lo vamos a ver en profundidad también ahí cuando lleguemos a ese punto, pero aquí está la estructura, esto es el algoritmo, lo vamos a retomar después, no nos vamos a entrar todavía en esto. Y vámonos a lo que vamos a ver hoy día, el concepto de lista y el concepto de función. Son dos cosas distintas. Sintácticamente, vuelvo a repetir, sintácticamente es lo que se escribe en la sintaxis. Sintácticamente una lista es muy similar a un string, pero conceptualmente, semánticamente son dos cosas distintas. Un string es un conjunto de caracteres nomás, una tira. Una lista es un conjunto de elementos. Esa es la gran diferencia, lo que es un string de lo que es una lista. Aquí les dejé yo el documento, listas 1, que eso es lo que voy a eh, mostrarles ahora ese documento para que ustedes lo puedan, conversemos sobre él. Vuelvo a repetir, esto ya se supone que algo vimos el semestre pasado, por lo tanto no vamos a profundizar en demasía. Este es el documento que vamos a conversar sobre él.
también tenía yo un montón más de material que les dejé el semestre pasado, pero algunos ya eran un poco más antiguos, que hablaban un poco del tema del, de Python 2.7, por eso habían algunas diferencias, entonces ese documento ya no lo tengo que rehacer para volver a transformarlo en algo ya de Python 3.7, que tiene muchas cosas que son propias de Python 2.7. Esa es la definición de una lista. Una lista es una colección. Cuando hablo de una colección es un conjunto, recuerden la definición de lo que es un conjunto, de datos, no necesariamente todos del mismo tipo, que se los accede por medio de subíndice. Hasta ahí es parecido. Si yo le digo un string es una colección de caracteres, todos del mismo tipo, que se los accede por medio de subíndice. Es bastante similar a una definición de una lista de un string. Esa es la gracia. También existe, aparte del concepto de lista, un concepto que se denomina tuplas. ¿Ah? Y la diferencia entre una lista y una tupla es la forma en que la construyo y que efectivamente las tuplas no se pueden cambiar y las listas sí. Pero eso lo vamos a ver ya a futuro. Este es el documento de diseño de Python 2.7, pero no me gusta mucho. Pueden encontrar también estas mismas cosas y con mayor profundidad algunas explicaciones en los libros que yo les dejé en todos sus materiales, por si acaso. Aquí es solamente un resumen porque esto, en teoría, fue lo que ya trabajamos el semestre pasado. Vuelvo a ¿dónde dejé esto aquí? Ya. Para crear una lista en Python, primero que nada debemos determinar cómo se crea y cómo se reconoce en el código. Una lista es porque los elementos que forman parte de esa lista, de esa colección de objetos, está encerrada entre paréntesis corchetes, paréntesis cuadrado. Esto es una lista. Yo puedo construir listas a mano, es decir, yo construir los elementos, o puedo construir listas en forma automática. Más adelante vamos a ver cómo se agregan elementos a una lista. Esa es la idea. Una lista puede tener 0 elementos, es decir, la lista puede existir, pero puede estar vacía, o puede contener elementos. Esa es la idea fundamental de las listas. Por lo tanto, esto es una lista. Esta lista está formada por 5 elementos. Y los 5 elementos son de igual tipo. Todos son números enteros. Eh, los elementos se separan por coma, por si acaso. ¿Eh? La coma es la que separa los elementos. Eso es lo que estoy indicando yo. Una de las características, vuelvo a repetir, es que pueden ser elementos todos del mismo tipo, todos distintos, mezclas, da lo mismo. Un concepto similar a este, en otros lenguajes de programación no existe el concepto de lista, pero se simula utilizando el concepto de vectores o matrices, el mismo concepto que tienen ustedes en matemática, que en teoría esto sería un vector, ¿cierto?, de 5 posiciones. Esa es la idea. Pero en matemática los elementos generalmente son todos del mismo tipo. Es decir, son solamente números. Pueden ser enteros o reales o racionales, pero son números. Acá podemos tener mezclas, como lo ven en los ejemplos que hay más abajo. Ya, esto es la creación de una lista. Es una asignación, le doy un nombre a la lista y la lista va a contener estos elementos. ¿Cuántos elementos contiene la lista? 5 elementos. Al igual que los strings, los elementos de una lista se comienzan a numerar desde el 0. A partir del 0. Recuerden que nosotros contamos siempre desde el 0. Ahí lo dice claramente. Por lo tanto, si tiene 5 posiciones, 5 elementos, este ocupa la posición 0, este ocupa la posición 1, este ocupa la posición 2, este ocupa la posición 3 y este ocupa la posición 4. Es decir, el último elemento de esta lista es el que se encuentra en la posición 4, no en la posición 5. Vuelvo a repetir. Por eso puse los números así como para que se entienda claramente. Ya. Mi lista, la segunda, hace referencia a que efectivamente puedo tener string. Miren, de aquí ya se nos mezclan las cosas. Es decir, ¿una lista puede contener string? Sí, puede contener string. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. También 5 elementos. Esta es la posición 0. Toda esa palabra completa, todo ese string está en la posición 0. Vuelvo a repetir. Las comas son las separadoras. ¿Eh? Ojo con ese dato. Y se numera desde el 0 hasta el 4 porque son 5. También puedo tener mezclas.
Puedo tener listas en que efectivamente existan string, en que existan números enteros, en que existan números reales, y además puede ocurrir que también un elemento de una lista sea otra lista. Y ahí las cosas ya se empiezan a poner un poco más simpáticas. Y cuando hablamos de una lista de listas, es decir, cuando yo digo que una lista está conformada por listas, en rigor lo que estoy haciendo referencia es a una cosa bastante parecida a lo que en matemática nosotros denominamos matrices. Ese es el concepto. Y vuelvo a repetir, este tiene, además, recuerden que las comas son los separadores. Ojo, entre elementos. Este es un solo elemento, ¿ah? No es que exista el elemento 10 y el elemento 15, no. Este es el elemento. Es la lista formada por los elementos 10 y 15. Por lo tanto, este está en la posición 0, este está en la posición 1, este está en la posición 2, este completo está en la posición 3 y este completo está en la posición 4. Ojo con eso. No es que este sea la 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, no. Este es un solo elemento. Es un todo. ¿Cómo puedo acceder a cualquier elemento de la lista? En primer lugar, por su índice. En primer lugar, por su subíndice. Idéntica forma que lo hacíamos con los strings. El tercer elemento es el que se encuentra en la posición 2. 0, 1, 2. Por lo tanto, el tercer elemento es el 3. En este ejemplo, aquí sería este y acá sería ese elemento. Ya. Nosotros vamos a decir también que las listas son mutables. ¿Qué significa? A diferencia de los strings que son inmutables. Ahí hay una pequeña diferencia entre ambos mundos. Las listas son mutables porque los elementos se pueden cambiar o reordenar. Es decir, puedo modificar los elementos, puedo eliminar, puedo agregar, puedo cambiar el contenido de alguno. Puedo hacer lo que yo estime conveniente con una lista, a diferencia de un string. Yo en un string no podía cambiar el valor de una letra. Tenía que construir un nuevo string a partir de un string adicional, de un string más primitivo. Por lo tanto, las listas son mutables. Eso es lo que quiere decir, que se pueden cambiar, reordenar, hacer lo que ustedes quieran. Por ejemplo, si yo tengo esta lista, la que hemos visto ahí en uno de los ejemplos, y yo considero que voy a cambiar el valor de uno de ellos, en el fondo pongo el nombre de mi lista y entre corchetes pongo la posición del elemento que yo quiero modificar. La posición 2 correspondería a, este sería el 0, este sería el 1, este sería el 2. Significa que esta posición completa ya no va a contener la palabra 3, sino que va a contener la palabra nuevo ítem. Y pude cambiarla. Y así es como voy modificando valores. Ojo con eso, ¿eh? Una cosa también importante que no lo habíamos mencionado con en los strings, pero también ocurre, lo habíamos mencionado, sí, lo mencionamos, que también ocurre, es qué pasa si yo, en primer lugar, dije yo que esto tenía 5 elementos y se numeran del 0 al 4. ¿Qué pasa si yo trato de accesar el elemento 5? Va a dar un error, porque el elemento 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el que se encuentra en la posición 5 no existe. En ese caso, Python da error. Ojo con eso. Eso es un error. Me excedí en el tamaño. Les va a indicar que están en un error de fuera de índice fuera de rango. Ese es el mensaje en inglés. El índice fuera de rango. Cuando aparece eso, es porque ustedes efectivamente están tratando de acceder a un elemento de una lista que no existe. Ese es el concepto. Me pasé de largo. Ese es el cuento. Pero también puedo eh, trabajar con los subíndices negativos, y eso no lo tienen todos los lenguajes, lo tiene Python especialmente. ¿Qué significa eso? Que cuando yo acceso a un elemento por su subíndice negativo, cuando estoy hablando de índices positivos, voy a accederlo de izquierda a derecha. Cuando hablo de subíndices negativos es porque estoy hablando de derecha hacia la izquierda. Eso es lo que significa. Por lo tanto, el -1 correspondería al último elemento. El -2 correspondería acá, el -3, el -4 y el -5. Esa es la idea. ¿Qué pasa si trato de accesar el -6? También les va a indicar un error fuera de índice, un índice fuera de rango, out of range, index out of range.
índice fuera de rango. Ese es el concepto fundamental que nosotros hemos trabajado. Eso es con respecto a cómo accesar elementos de una lista, que son bien parecidos a cómo accedemos a los elementos de un string. Ojo, puedo acceder al elemento de un string, pero no lo puedo cambiar. Acá puedo acceder al elemento de la lista y la puedo cambiar. Son las dos grandes diferencias. ¿Cómo recorro una lista? Y aquí vamos a mencionar varias cosas interesantes. Se puede recorrer una lista usando un clásico while for. Vamos a verlo de manera más patente. Vamos a echar a andar el visual, que yo ahí les dije yo que había encontrado una pifia y todavía no sé cómo explicársela, o sea, cómo resolverla en todo caso, pero ahí veremos cómo hacerlo después. Ya. Obviamente lo que hago siempre, ¿cierto? Abro y tengo que posicionarme. Voy a hacer la ruta completa por si acaso, para que voy y busco en mi computador donde está la carpeta en donde yo estoy trabajando y la debo dejar seteada. Seteada significa ¿qué cosa? Que la voy a dejar ahí disponible para que eh, todo lo que es Visual Studio Code la reconozca, la trabaje. Ya. Ahí abrí, cierro acá, ahí tengo los ejercicios. Todas estas cosas van quedando metidas por si acaso en el GitHub. Voy a crear un archivo nuevo. Le voy a poner nt sección 2. Lo vamos a dejar ahí. Le voy a poner nt sección 2.py. Y aquí vamos a ir probando ciertas cosas. Vuelvo a repetir, aquí es más fácil, más factible probar cosas cuando estoy trabajando en Anaconda, pero no los voy a enredar mucho más. Así que paramos ahí. Voy a ir escribiendo instrucciones, y todavía no voy a llegar al tema de las funciones, pero vamos a ir escribiendo funciones. Vamos a ir repasando y haciendo las cosas fundamentales. Vamos a copiar esto. Voy a copiar esa lista ya. Esa es la lista con la que vamos a trabajar inicialmente. ¿Estamos? Si yo imprimo esa lista y ejecuto mi programita, ya, vamos a darle una para que parta bien. Ya. Ahí mostró 1, 2, 3, ¿se dan cuenta? En pantalla me dijo, oye, mostré la lista completa, completita. Por eso me dice, es toda la lista y está encerrada entre corchetes. Los elementos están separados por... Si yo quiero acceder a un elemento particular de acá, y ahora imprimirlo, vean que solamente pone 4, no le pone ni las comillas ni nada, sino que muestra el contenido efectivamente de la variable. Ya. Recorrer una lista, ¿qué significa? Significa visitar cada uno de los elementos que conforman esa lista para hacer algo, para mostrarlo en pantalla, para multiplicarlo, para eliminarlo, para lo que ustedes quieran hacer. Pero eso es recorrer una lista, poder acceder a todos los elementos de la lista, con la finalidad de resolver algún problema. O sea, da lo mismo lo que quiera, pero la situación es que necesito recorrer la lista, es decir, pasar por cada uno de ellos, para hacerle algo, no sé. En este caso vamos a recorrer la lista y lo único que nos vamos a preocupar es de mostrar en pantalla solamente lo que está ocurriendo. Así que, dicho eso, lo podemos hacer a la antigua, como siempre se ha hecho, con un while. Un while que necesito generar un índice. El índice generalmente nosotros lo llamamos i. Ese es el índice, el i, que es una variable muda que no afecta al funcionamiento, sino que la necesito nomás. Después de eso tenemos el while. Vamos a recordar el while, que es algo que se repite, ¿cierto? Voy a repetir mientras i sea menor que la cantidad de elementos. ¿Cuánta es la cantidad de elementos que tiene esto? 1, 2, 3, 4, 5. Mientras sea menor que 5, no menor o igual a. Si pones menor o igual les va a dar un error. Vamos a ver por qué. Mientras sí sea menor que 5, yo voy a ir mostrando los elementos nomás en pantalla.
Una vez que lo muestre en pantalla, voy a decir igual y más 1, salto al siguiente y finalizo. Vamos a poner aquí fin nomás para que quede claro que terminé nomás la ejecución de mi programa. Esa es la forma convencional de recorrer cualquier objeto que sea tipo lista o vector en cualquier lenguaje. Ahí me los mostró. 1, 2, 3, 4, 5. Yo les decía, ¿qué pasa si ustedes ponen menor o igual a 5? Les da ese error. Les muestra todo, pero después les da un error. Y les dice list index out of range. ¿Qué le está indicando? Que la lista alcanzó un índice que está fuera del rango. Claro, porque al decir i menor o igual que 5 y partir de 0, ojo con eso, este sería el 0, este sería el igual 1, el igual 2, el igual 3, el igual 4 y el igual 5 existe, porque dije menor que igual que 5, no encuentra. Ese es el truco, por eso siempre ponemos menor nomás que esto que está acá. Hay un tema eh, interesante que mencionar acá, que a veces yo no necesito poner acá un número tal cual, sino que a veces es conveniente poner una función que también habíamos visto ya en, que habíamos visto en Python, que habíamos visto ya en los strings, que hace referencia a aquella función que me permite determinar el largo de un objeto. El len en un string determina la cantidad de caracteres. El len en una lista determina la cantidad de elementos que conforman esa lista. Y va a funcionar igual. Si yo le agrego elementos, obviamente el largo de la lista va a estar mayor. Ya, eso es la forma clásica y convencional que siempre nosotros hemos tenido como para escribir estos programas. Voy a ir comentando esto por si acaso. Acuérdense de todos los comentarios de... Vamos a hacerlo ahora al estilo Python. Que el estilo Python difiere como lo he hecho. Y es mucho más simple, miren. Bueno, mi lista la tengo allá, es la misma, así que no hay problema. Vamos a eliminar esto porque ya la tenemos arriba. Tenemos esa forma, miren. Esa estructura. También vamos a poner el print fin para que quede claro que efectivamente finaliza. Si esto yo lo ejecuto ahora, solamente se va a ejecutar esto, porque esto está en comentarios, por si acaso no se van a ejecutar. Recuerden eso. Y hace lo mismo, 1, 2, 3, 4. Pero con la diferencia está en que solamente hago uso de 2 instrucciones, a diferencia de acá en que necesito 4. Ojo con eso. ¿Cuál es la ventaja? Vuelvo a repetir, nuevamente son herramientas. Yo no puedo decir que una sea mejor que otra porque efectivamente la segunda versión tiene menos líneas. Sí, tiene menos líneas, pero eso no significa que esté bueno, porque ambas tienen diferencias. Ambas me hacen el mismo trabajo, pero tienen particularidades distintas. Como por De- ejemplo, ¿sí? yo creo que más bien depende para qué la quiero utilizar y el cómo me pueden ayudar. Por ejemplo, imagino que para este tipo de ejercicio que me mencioné, cada uno de estos datos podría ser para ser más detallista en ciertos aspectos, o necesito sacar algún dato importante de esos datos. ¿Puede ser eso? Sí, esa es la idea, lo que tú mencionas, José. Eh, de repente una me sirve más que otra. No, ninguna de las dos es mejor que o superior, porque ambas tienen cosas que a mí me ayudan. Por ejemplo, la segunda versión obviamente es más elegante, más limpia, es cuando quiero recorrer toda la lista completa y no me interesa saber la posición en que se encuentran, ni la cantidad, ni acceder a un elemento particular o a un trozo de ellos en forma particular. ¿Te dan cuenta? Porque esta forma, ¿qué es lo que dice? Es una forma más conjuntista. Es decir, tome cada uno de los elementos que está en la lista y muéstrelo en pantalla, pero vaya mostrándolos de acuerdo al orden en que se encuentran, nada más que eso. El subíndice que nosotros necesitamos acá para acceder al elemento, él lo maneja en forma interna. Yo no lo conozco, pero hay problemas en que, o ejercicios en que yo sí necesito conocer ese subíndice. Necesito saber la posición que lleva. ¿Se dan cuenta?
Entonces, vuelvo a repetir ahí, los dos hacen lo mismo, uno es más fácil o tiene menos líneas, sí, pero conceptualmente hacen lo mismo y voy a decidir yo cuándo usarlo. Un mensaje vale. Ya. Esa es la idea. Ahí tenemos otro elemento. Vuelvo a repetir. Interesante esta pequeña discusión, en el sentido de que efectivamente, en el sentido de que efectivamente el problema me va a indicar cuál uso. O por último, si a mí me gusta siempre usar esa, la uso. Ahora, esta también la podré usar siempre. Esta es mucho más Python, esta es mucho más C. Esa es la gran diferencia. Vuelvo a repetir, no es ninguna mejor ni peor, sino que son todas buenas. Y todas me van a permitir a mí trabajar algo distinto. Eso es por un lado. Pero además también hay otra forma. Y ahí es donde yo tengo que explicarles. Existe otra función que también me va a ayudar harto a mí. Y la vamos a usar no solamente para este tema. Existe una función que se llama range, el rango. ¿Qué es lo que hace esto? Mire, y dice, la estructura, vamos a mostrarla acá inmediatamente. Vamos a comentar eso ahora. Vamos a poner atención en este. Mira, aquí quiero que esté indicando, la función range lo que hace es que me entrega a mí un intervalo de subíndices, números. Range lo que hace, me entrega, si yo por ejemplo range de 5, ahí, me va a ir devolviendo en cada iteración números del 0 al 4, sin considerar el 5. Él iba a ir tomando los valores 0, 1, 2, 3, 4, y ahí paro. Eso es lo que hace el range. Ojo, esta estructura de esta forma, si esto yo lo pruebo ahora, por ejemplo, y digo print, y aquí hay una mezcla entre las dos que ya mencionamos. Mi lista, subí, print, en fin, pongo el fin para que vean ustedes que finalizó nomás, porque realmente terminó o no terminó, sí, ya. Y ejecutamos. Y encontramos nuevamente lo mismo. ¿Se dan cuenta? Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5. Pero ya es una mezcla de ambos. Pero el subíndice no lo controlo yo. El subíndice lo controla el mismo for. Esa es la idea, el range. Vuelvo a repetir, hace referencia a eso. Si esto yo lo quiero hacer un poco más interesante, también el range, voy a escribirlo aquí abajo, el range, el range, en rigor su estructura base es un inicio y un fin. Son paréntesis redondos. Entonces yo puedo sacar solamente un trozo de ellos. El range genera unos números consecutivos desde el inicio que yo le doy hasta el fin sin tomarlo. En este caso, si ustedes se dan cuenta, acá yo puse un solo elemento. Cuando hay un solo elemento, él considera que ese es solamente el fin y que el inicio comienza en 0. En rigor, eso sería equivalente a decir esto. Si pongo ese range, parta en 0 y llegue hasta el que está antes del 5. Y si esto yo lo pruebo, es ponen eso que está ahí. Esto es lo que lográbamos antes. Y hacemos lo mismo, ¿se dan cuenta? Pero ¿qué pasa ahora si yo quiero llegar, por ejemplo, del 2 nomás? Aquí ya tengo voy a generar números entre el 2 al 5 sin considerar el 5. Es decir, voy a imprimir el que está en la posición 2, en la 3 y en la 4. Es decir, 0, 1, 2, escribiría 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Ese es el range, por si acaso. Me genera una secuencia de números enteros que parten en un valor y llegan hasta el final.
¿Qué pasa si a alguien de repente se le ocurre y decir, oiga, profe, ¿y el range aguantará otro más? Se los dejo a ustedes. Ojo con eso. Ojo con eso. Miren. ¿Qué significa eso? Ya, esa es la pega que hay que ir haciendo en cada una de las herramientas. La herramienta siempre trae un manual, ¿cierto? Que explica lo base, pero después yo puedo hacer más cosas. Esa es la, la pauta fundamental. Ya, eso es el range. También podría poner una mezcla de todo lo que ya he trabajado, range, y poner el len de mi lista. ¿Se dan cuenta cómo voy trabajando? Aquí me parece que me excedí en un paréntesis. Sí. Y ahí tengo lo mismo. Vuelvo a repetir, tengo varias formas de hacer lo mismo ya. Llevo tres maneras de hacer la misma situación. Entonces, ¿hay alguna manera única? No. Las cosas se hacen de acuerdo al manejo que yo tengo de las funciones y de las instrucciones. Esa es la idea. Aquí vuelvo a repetir un poco el tema del len. Se utiliza para devolver, vuelvo a repetir preguntas. No. Para devolver la cantidad de elementos. Mientras que el range devuelve una lista de índices. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso, devuelve una lista de índices. ¿Por qué? Porque aquí es donde empezamos nuevamente a probar cosas. Este es aquí voy dejando todas las pruebas que vamos haciendo. Esto mismo en que yo hago una prueba y comento sería mucho más simple hacerlo en Anaconda, pero no quiero complicar más la existencia. Ya, ¿qué pasa si yo digo, por ejemplo, una lista igual range de 5? ¿Funcionará? ¿Qué me generará? Y esas son las preguntas que, vuelvo a repetir, aquí no estoy resolviendo ningún problema, estoy mostrando el uso de funciones. Y yo ejecuto esto ahora y me da range 0,5. Me dice que hay un rango de 0,5. ¿Qué? ¿Pero qué significa eso? ¿Funcionará eso? Esas son las preguntas que ustedes tienen que hacerse. Eso es lo que yo quiero que ustedes vayan cuestionándose. Si aquí lo importante es, ¿qué otra cosa más puedo tener? Les dejé pendiente algunas cositas. ¿Se pueden cortar las listas? Sí. Las listas se pueden cortar con el operador dos puntos. Lo mismo que hacíamos con los strings. Si tengo esta lista y yo puedo mostrar mi lista de 1 a 3, en el fondo voy a tomar el 0, voy a tomar desde el 1, el 2 y el 3 no lo considero. Vuelvo a repetir, siempre que hay unos elementos como este en Python, digamos, el límite por la derecha siempre es abierto, si lo llevamos al punto de vista matemático. El límite por la derecha siempre va a estar abierto y el límite por la izquierda es siempre cerrado. Esa es la idea. Si se eliminan, ojo acá, y aquí está lo importante. Si se eliminan ambos números y permanecen los dos puntos, la lista se copiará. Ojo con lo que estoy indicando. La lista se copiará. Eso es. Ya. Voy a sacarme los audífonos mejor porque se me están acabando por si acaso. Ustedes me dicen si... Profesor, específicamente ese punto que mencionó, ¿a qué se refiere en extensión? ¿A dónde? O sea, si se eliminan ambos números, permanecer los puntos, ¿se refiere a como los espacios que ocupa dentro de esa lista? Sí, pues, esperen un segundito. Déjame cambiarme. ¿Me están escuchando ahora? ¿Me Te escuchan? escuchamos. Ya. Es que me saqué los audífonos porque uno me estaba fallando. ¿A qué hace referencia esto? Permanecen los dos puntos. Si se eliminan ambos números, permanece, es decir, hace referencia a este ejemplo, al último. Recuerden que aquí dijimos inicio y fin, ¿cierto? Voy a recuperar a partir del subíndice 1 hasta antes de que esté en la posición 3.
Este que está acá hace referencia a que voy a partir desde el subíndice 1 hasta el final. Si no aparece, después de los 2 puntos se considera que es el final. Si no aparece al inicio ningún número, se considera que va a tomar desde el primer elemento hasta el que indique. Y si no pongo nada, solamente 2 puntos, significa que es toda la lista, completa. Esa es la idea. Lo vamos a probar acá. Vamos a ir probando acá. Print mi lista. Vamos a escribir la lista primero completa, para que nos quede claro a qué estoy haciendo referencia. Ya, ahí escribo la lista completa. Ahora vamos a escribir desde mi lista 1, 2.3. Vamos a hacer los mismos ejercicios. Vamos a escribir print mi lista del 1 en adelante. Vamos a escribir print mi lista hasta el 3. Y finalmente vamos a escribir mi lista, eso que está ahí. Vamos a ver todas las versiones que se pueden dar. Ya, esa es la lista completa, que correspondería a ese elemento. Aquí, el segundo print hace referencia a que parto en el 1 y llego hasta este que está en el 3, es decir, 2, 3. Este es el 1, este es el 2 y este es el 3. Por lo tanto, escribo 2 y 3. Si yo digo desde el 1 en adelante, eso es lo que estoy indicando, es decir, voy a partir desde 2 hasta el final de la lista. Si yo digo desde el principio de la lista hasta el 3, en el fondo voy a partir del 1 al 2 y voy a llegar hasta el elemento 3, que es el 0, el 1 y el 2. Y si yo digo mi lista tal cual, es la muestra completa. No sé si te queda más o menos claro, José. Ahora sí, muchas gracias, profe. Ya. Aquí hay una cosa importante. Hay un tema que lo vamos a ver más adelante, pero quiero que me pongan atención y lo veamos. Miren, vamos a dejar eso aquí, que tiene que ver con este mismo concepto, pero que más adelante también lo volvemos a retocar. Vamos a dar un ejemplo más simple. Vamos a ponerle una lista original, ORI. La lista original va a contener, por ejemplo, eh, la palabra, no sé, ya va, tenemos mi lista, ¿cierto? ¿Tenemos mi lista por ahí? Sí, esa es mi lista. ¿Estamos de acuerdo? Esa es mi lista. Ya. Voy a hacer lo siguiente, miren. Le voy a asignar mi lista, así como asigna mi lista, se la voy a asignar a una variable. ¿Estamos de acuerdo? En rigor, si esto yo digo mi lista y después escribo otra, esto es importante porque les va a pasar. Escribo otra. ¿Están todos de acuerdo en que debería mostrar las dos, cierto? ¿Están todos de acuerdo en que está correcto, no? Sí, solo aparece, ¿no? Creo que no, ¿Por qué no? porque directamente dice, otra es la variable, y la variable es mi lista. Sí. Pero en este caso simplemente creo que solamente se debería imprimir una, porque le estoy dando el significado del valor de mi lista a la variable hola, entonces... Pero que todo esto es mi lista, po. Esta es mi lista. Lista es toda, completa. Esa es mi lista. Por lo tanto, mi lista, cuando yo escribo mi lista, la muestro toda. Esa es mi lista. Si yo toda mi lista se la asigno a otra variable, a que le puse otra, lógicamente lo mismo cuando yo pongo y tenemos el número A igual 1 y después digo en B deje igual A. Todos están de acuerdo en que A y B van a tener 1, ¿cierto?
Sí, profe. Sería el mismo concepto. Pero ya lo vimos, funciona, es lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre ahora? ¿Qué pasa si yo digo en mi lista, yo voy a cambiar el elemento 2, por decir algo, y en vez de eso voy a decir otra cosa? Otra cosa. Y ahora voy a escribir mi lista. Y voy a mostrar, obviamente ejecuto, me debería aparecer esto, me debería aparecer esto, porque estoy mostrando ya mi lista y otra. Y aquí en print mi lista, en la posición 0, 1, 2, es decir, en lugar de 3, debería decir otra cosa. La segunda se mantiene igual. Segunda. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí estamos de acuerdo en la lógica de los que vamos desarrollando, ¿cierto? Mi lista es esta. Esta es otra que es la asignación, el cambio que le hice a mi lista. A otra no le he tocado. Voy a exprimirla igual. Voy a escribirla igual. Y aquí es donde la cosa se pone rara y rancia para algunos de ustedes, dicen. Miren, otra, efectivamente, también cambió, pero yo solamente cambié mi lista. Esta fue la única asignación que yo hice. Inicialmente mi lista y otra estaban las dos iguales. Perfecto. Cambié mi lista. Perfecto. Me quedó así. Pero ¿por qué también se ve modificada otra? Porque el último print hace referencia a otra. Y ahí es donde comienzan mis problemas. ¿Qué fue lo que hice yo? Una asignación de mi lista, ¿cierto? Y es ahí en donde se nos provoca un conflicto y es una de las cosas que efectivamente nosotros los informáticos sí tenemos que entender y la gente normal no necesariamente tiene que entender. ¿A qué me refiero con eso? Espérenme un segundito. Esto ya es informática pura. Esta cosa ya no es eh, el usuario nomás que usa Word, Excel, PowerPoint y que hace algunos programas. Profesor, ¿Sí? ¿acaso de estos problemas es que se quedaron comandos especiales para tratar de solucionarlo? ¿Esto? ¿Sí? No, pues vamos a entender el por qué. Primero, por qué pasa y después cómo lo resolvemos nosotros. Oh, vale. ¿Por qué pasa esto? Ese es el tema fundamental. Miren, les voy a explicar lo siguiente. ¿Cómo funciona esto? Tenemos mi lista. En mi lista tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Esa es mi lista, ¿estamos de acuerdo? Ya, ¿eso qué ocurre en el computador? En el computador, esta es la memoria del computador, vamos a suponer, ¿cierto? Estas son las memorias. Las memorias, dijimos, tienen una dirección de memoria. ¿Estamos de acuerdo? Una dirección. Es decir, la variable mi lista, esta variable, cuando yo la creo, se le asocia a esa dirección y en esa dirección deja el contenido. En esa dirección va a estar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y cualquier cosa que yo deje en esa dirección. Es decir, en el computador internamente no maneja nombres, maneja direcciones de memoria. Ojo acá, lo vamos a anotar en grande. El compu no maneja nombres de variables, solo direcciones de memoria.
Los nombres de las variables son para nosotros, porque yo no podría aprenderme de memoria esos números raros. Entonces, ¿qué es lo que hace el computador? Dice, ¿saben qué? Bueno, la dirección 1FA G54C, una cosa como esa, ahí va a estar lo que usted acaba de decir. Pero no se preocupe porque usted a eso dígale que eso se llama mi lista. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, los nombres de variables son para nosotros. El computador maneja solamente direcciones de memoria. Nada más que eso. Por lo tanto, para el computador, mi lista no es esto. Para el computador, mi lista no es esto. Para el computador, mi lista es la dirección de memoria. Ojo con eso, es la dirección de memoria. Que después, cuando yo imprimo mi lista, él no me imprime la dirección de memoria, sino que me imprime el contenido de esa dirección de memoria. Eso es lo que vemos fundamentalmente en la estructura de datos. Ve el contenido de la dirección de memoria. Eso es importante. Ya. Una vez que está hecho eso, una vez que está aclarado ese concepto, queda claro cómo maneja el computador internamente los datos, ¿cierto? Cualquier cosa que ustedes crean, él lo mete en la memoria, ¿cierto? Le da un nombre, yo le doy un nombre de variable, él asocia esa variable a un trozo de la memoria, que es una dirección, y ahí paramos. O sea, es decir, como si, imaginémonos como en la vida real sería como nosotros designamos un lugar, por ejemplo, una calle, por el nombre que tiene esa calle, por ejemplo, calle La Victoria, algo así. Pero ¿Sí? tanto que el computador, digamos que lo que hace es recordar como la dirección de ese lugar, básicamente. Exactamente. Esto, imagínate que en vez de dirección de memoria es el root de cada persona. Tú, José, tienes un root, ¿cierto? Un número Si de, soy de una carnet. persona, correcto. Entonces, y el computador en el fondo no va no te va a accesar a ti a través de tu nombre, sino que lo hace a través del root, que son números para él. Independiente que uno se llame Juan, Pedro, lo que sea, es un root, es una dirección de memoria y esa dirección de memoria es única. Esa es la idea. Nosotros jugamos con la variable porque es más fácil. ¿Te imagináis? Porque las direcciones de memoria son del estilo una cosa así como FA1C3B F298FA. Esa es una dirección de memoria. ¿Quién se va a acordar que esa dirección de memoria a lo mejor es mi lista? Entonces, para evitar eso, hace eso, ya estamos de acuerdo, lo hacen todos los lenguajes. Eso que quede claro no va a ser en ustedes. Pero cuando a mí se me ocurre hacer esto, esa cosa, esa asignación, tiene distintas interpretaciones de acuerdo al lenguaje que yo esté trabajando. En algunos va a funcionar de una manera, en otros de otra. Por lo tanto, hay que entender la lógica del lenguaje. Cuando yo digo en Python, y eso quiero que quede claro, cuando en Python yo dije otra igual mi lista, no es que Python haya construido acá otra dirección de memoria y haya copiado acá 1, 2 y eso sucesivamente, y esa sería otra. Eso no lo hace Python. Cuando trabajamos, no con números, ¿ah? Cuando trabajamos con números sí lo hace, pero cuando trabajamos con string, cuando trabajamos con listas, no lo hace. ¿Qué es lo que hace Python? Hace lo siguiente, miren. Ah, usted dijo esto, usted me dice eso. Entonces, lo que está indicando es que otra no le va a asignar el contenido, sino que en otra va a dejar la dirección de memoria. Dicho eso, la variable otra y la variable mi lista corresponden a lo mismo. Es decir, tienen asociada la misma dirección de memoria. ¿Se dan cuenta? La misma dirección de memoria. Mi lista y otra. Por lo tanto, si yo hago un cambio ahora acá, cambio este elemento, por lo tanto, este elemento va a desaparecer y ahora va a decir otra cosa, este que está aquí, pero estoy haciendo referencia a esa posición de memoria, a ese segmento de memoria a través de su dirección. Por lo tanto, mi lista y otra
que hacían referencia a la misma dirección, obviamente se ven afectadas ambas y todas las que yo le haya podido crear. Si había otra más y decía que era lista, entonces también apunta para allá. O si decía más y ponía otra, también están todos apuntando para allá. Es decir, apuntan a la misma zona de memoria. Pero no es lo que yo quería, porque lo que yo quiero a veces es duplicar, es decir, es sacar una copia, y ahí está el concepto de copia, sacar una copia de mi lista. Y esa copia de la lista no se hace de esta forma. La copia de la lista, yo lo que sí quiero efectivamente es copiar, entonces yo debo hacer una cosa así. Otra igual mi lista, y como los slides sacan un trozo, pero voy a sacar el trozo completo. En ese sentido, ahora, ahora, si yo hago referencia a eso, ahí sí que se obtiene el objetivo de que yo andaba buscando, de que se cree una nueva dirección de memoria con los contenidos originales que esto tenía, 4 y 5, y efectivamente la variable hola, esta variable apunta a eso. Por lo tanto, ahora si yo hago cambios acá, no pasa nada en la otra variable. ¿Por qué? Porque son zonas de memoria distintas, son copias, no son asignaciones de direcciones de memoria. Eso es complicado. Y muchos de los ejercicios de repente que trabajamos con listas, ustedes asignan una lista a la otra nomás y después modifican una y no se dan cuenta que están modificando todas las copias. Eso, espero que le haya quedado relativamente claro, lo podemos revisar acá. Ya queda claro esto, ¿cierto? Otra mi lista. Ya, así ocurrió. ¿Qué pasa si ahora en este mismo ejercicio, en lugar de haber hecho eso, yo hubiese hecho lo que les dije? La copia. En ese caso, aquí debería existir un 3. Es decir, solamente modifiqué la dirección de memoria única. Y ahí están las dos. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, moraleja. Cuando necesito duplicar la variable, no la asigno, la copio. Ese es el concepto, copiar. Más adelante, cuando veamos la estructura de datos, el manejo interno de la memoria, ahí lo vamos a trabajar de manera más pulcra esto, pero ahora necesitaba explicárselos porque les van a provocar muchos errores si es que ustedes están acostumbrados a hacer asignaciones que como clásicas, como cuando asignan un número nomás y se van cambiando las variables. Eso va a haber siempre problemas. Porque el Ya, computador lo que hace es ver como que dos personas viven como en la misma dirección, no como que son... exactamente. Ese es el cuento. Dos personas viven en la misma dirección. Esa es la idea. Ya. Dicho eso, entonces, vámonos ahora a los siguientes ejercicios. Eso es copiar. Por eso habla, se copiará. Eso que quede claro. Y ahí, eso ya lo vimos. Ah, cómo insertamos elementos en una lista también. Porque hasta ahora tenemos la lista. Mi lista nomás sigue siendo esta lista nomás. Vamos ahora a darle comentarios. Mi lista sigue siendo esta. La vamos a volver a copiar acá abajo nomás para que... Esa sigue siendo mi lista. Pero ¿qué pasa si yo le quiero agregar elementos, insertar, eliminar? Porque hasta ahora ha sido todo así tan fácil. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que irnos, por ejemplo, ¿cómo insertar elementos en una lista? Para insertar elementos, es decir, meter en alguna posición, ojo, vamos a hablar de insertar o agregar. ¿Estamos de acuerdo? Insertar significa dejarlo en alguna posición intermedia generalmente, aunque lo puedo insertar al final, también se puede, pero el concepto más importante es tratar de hablar de insertar al final, perdón, de insertar al medio. Se puede utilizar el método insert, la herramienta insert, para insertar un elemento en la posición indicada en la lista. Por ejemplo,
Si tenemos esa lista, y yo quiero insertar en la posición 1 la palabra hola, lo hago nomás con insert. Vamos a verlo, miren. Voy a... ¿dónde estoy escribiendo? No, estoy escribiendo en ningún lado. Mi lista, miren, mi lista, punto, mire, ahí se abren todas las posibilidades. Entre esas, la herramienta insert. Y me dice, en la posición 1, asígname la palabra hola. Inserta. ¿Qué significa? La posición 1, esta es la 0 en la 1, es decir, en esta posición se va a insertar, no que se va a reemplazar, no le voy a asignar, sino que el 2 y todo lo que viene a continuación se va a desplazar un poco a la derecha para darle espacio a la palabra hola. Y ahora imprimimos print mi lista y ejecutamos esto ahora. Y ahora ya aparece hola, ¿ven? Y se desplazaron. Fíjense que ahora el largo creció. 1, 2, 3, 4, 5, tengo 6. Entonces está la posición 0, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Por eso siempre que imprimimos la lista, como vimos acá, generalmente es bueno imprimirla con el largo, porque yo no sé si se agregaron elementos o se eliminaron. Entonces, en lugar de poner el número fijo, pongo el largo. Ese es el insert. Ese es el insert. Puedo insertar en la posición 0, en la última, donde ustedes quieran. Ahora, pero si ustedes lo que quieren es ir agregando siempre al final, entonces para eso usamos el método append y no le indicamos la posición, sino que ponemos append nomás. Y al poner append, y teóricamente él inmediatamente lo pone al final. Vamos a ver el ejemplo nuevamente. Déjenme corregir un poco más para abajo. Un poco más para abajo. Por ejemplo, mi lista. Punto append. Y el elemento vamos a poner 6. Y vamos a escribir mi lista. Ejecutamos. Y ahí está el 6. ¿Se dan cuenta? Voy pegando a la cola. Voy pegando a la cola. Esa es la idea del append y el insert. También puedo hacer un extend. Un extend en el fondo es concatenar dos listas. Tengo la lista esta que está acá y tengo esta otra lista. Si yo hago un extend lista 2, o sea, mi lista esta, le extiendo con lista 2, en el fondo voy a copiar esto y a continuación pego estos. Es como sumarlos. Yo no casi nunca uso el extend, sino que uso siempre el operador de concatenación que hace la misma historia. Ordenar una lista. ¿Cómo se ordena? Ahí podemos ordenar, ordena siempre y cuando la lista completa, por ejemplo, sea toda string, la puedo ordenar. Si todos los elementos de una lista son string, si todos los elementos de una lista son números, también los puedo ordenar. Pero si hay elementos string y elementos numéricos, no la va a poder ordenar, por si acaso. Eso está claro. ¿Y cuál es el método para ordenar rápidamente? Sort. Nada más que eso. ¿Cómo puedo invertir una lista? Con el método reverse. Si la lista era 1, 2, 3, 4, 5, le aplico el método reverse y la generó ahora 5, 4, 3, 2, 1. Esa es la idea. ¿Cómo puedo obtener el índice de un elemento? Es decir, en qué lugar se encuentra ese elemento particular. Eso lo podemos hacer a través del método index y poner el contenido que yo ando buscando. ¿En qué lugar se encuentra el 2, por ejemplo? En la posición 1. Si este fuera mi lista, 0, 1, efectivamente. ¿Qué pasa si venían dos? Si había otros dos más, buena pregunta que alguno de ustedes debería hacer, ¿cierto? ¿Qué ocurre si... ¿Qué ocurre si estoy usando... Ya.
si yo escribo la lista aquí, para que me quede claro siempre, está en la lista original porque la otra la comenté, estoy en la lista 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo digo, por ejemplo, append, mi lista.append, y voy a escribir también 2? Por lo tanto, ¿qué es lo que hice? Agregué ya, agregué el elemento 2. Está repetido, el 2 y el 2. Y entonces yo quiero indicar ahora que me diga, oye, en mi lista, dime en qué posición se encuentra el elemento 2. Y yo digo esto y me imprime y me dice que 2 porque me faltó una. Me equivoqué ahí, sí. Y me dice lo siguiente. Me dice que está en la posición 1. Obviamente 0, 1. Pero, ¿y el otro? Moraleja. El index solamente retorna el índice de la primera posición, del primer elemento, de la primera ocurrencia de ese elemento. ¿Qué pasa si yo quiero otro? ¿Qué pasa si yo quiero otro? ¿Qué pasa si yo quiero que me diga cuál es el que viene? ¿Cómo lo hago? Y ahí empezamos nuevamente a cranear. Ahí empezamos nuevamente a pensar. ¿Cómo puedo que me diga que está en esta posición también? El siguiente. Cuando este ya me lo descubrió. Entonces ahí empiezan los trucos, y ahí es donde digo yo, esto no tiene nada que ver con el problema que yo estoy resolviendo. Esto tiene que ver con si yo antes he manejado o no manejado las herramientas. Miren, a mí qué es lo que me convendría hacer en este caso. Y X vamos a decir que sea igual a mi lista.index paréntesis 2. Ya. Y por lo tanto, aquí voy a escribir ix y de ahí obtener el mismo resultado. 1. El mismo resultado. Pero ahora me dicen, pero habrá otro más, otro elemento 2 más adelante. Y aquí es donde empiezan los trucos, las construcciones. Yo lo puedo hacer de todo en una pura línea, pero da lo mismo. Yo aquí lo que podría decir ahora, oye, y el nuevo, que sea mi lista, pero que parta en ix más 1. Sí, entonces yo escribo nuevo ahora, no he modificado la... de 2 puntos. No he modificado en mi lista, por si acaso. Desde ahí en adelante. Y ahora vuelvo a decir este. Y vuelvo a mostrar ese. Pero ahora con respecto a nuevo. O sea, voy construyendo yo. Voy sacando pedacitos. Ojo, me dice que en el 3, sí, pero el 0, 1, 2, 3, pero en el 3 del substring. ¿Se dan cuenta? O sea, a eso quiero yo hacer referencia, a que eso no tiene que ver con el problema. Eso tiene que ver con el manejo de la herramienta que yo hago. Además, para eliminar existe el pop. ¿Qué es lo que hace el pop? Elimina en la posición que yo quiero que ustedes o que ustedes quieren eliminar. Si digo pop 2, entonces va a eliminar el que se encuentre en la posición 2. 0, 1, 2. Eliminaría este elemento. Y me quedaría de esta forma. Ojo que también lo puedo recuperar y rescatar. Da lo mismo. Si no se especifica un índice en pop, siempre va a eliminar el último. Sería como el append y el pop. Esa es la idea. Mi lista pop elimina el último. Esa es la gracia. También se puede utilizar utilizando el remove. Pero ahí yo remove y muevo
Y remuevo, obviamente, el, el contenido, por el contenido, no por el índice. Recuerden que estamos hablando de índice y contenidos. También existe el del, pero esto ya es una función, es un operador, porque dice del mi lista, ya no va asociada con un método propio de la lista, sino que es un método genérico. De mi lista elimine que se encuentre en la posición 2. También se puede. Se pueden eliminar múltiples elementos usando la estructura de slice. Y además, eh, podemos calcular el largo de una lista, el elemento más pequeño de una lista, siempre y cuando sean todos numéricos, el elemento más grande de una lista y la suma de los elementos. Si yo digo sum mi lista, en el fondo va a sumar 5 más 3 más 2 más 4 más 1. Esa es la idea. Oye, han llegado con red y se ha aburrido sonarme el avisador. Ya, eso, todas estas funciones son las que tienen, o todos estos elementos son los que me permiten a mí trabajar con el concepto de listas. Ya, aquí ustedes pueden ver el tipo de lista, cómo transformo un string en una lista. Espérenme un segundito. Ya, ¿cómo transformo un string en una lista? Con el método list. Así como voy a transformar un float o un int, también con un list. Pero ojo, ¿eh? Si yo tengo amo Python y eso lo transformo en una lista, entonces la lista va a estar compuesta por cada una de las letras que forman parte del string. Nada más que eso. La función list se usa para dividir en letras individuales. Además, recordemos que el método split hace todo lo contrario. También un string lo divide y lo transforma en lista, pero usando un separador. Existen distintos elementos. Unir listas las podemos unir por el método join. Y el aliasing, que fue lo que comentamos ya y conversamos del tema de la dirección de memoria. Y eso es, en términos prácticos, una visión más un poco rápida ya y recordatoria, y que lo importante no es que vamos a ir a cada una de ellas, sino saber que efectivamente hay operaciones, hay funciones que me ayudan a mí y me facilitan la vida. Esa es la idea. El otro concepto que tenemos para hoy es el concepto de función, que también ya lo habíamos mencionado inicialmente, ya también lo teníamos un poco, entre comillas, ya medio masticado. Y eso, este documento rapidito también, que ahí lo tienen ustedes, para ver si alcanzamos a trabajar un poco en el ejercicio completo. Las funciones. Todo de aquí en adelante lo vamos a ir trabajando en funciones. De hecho, el enunciado del ejercicio ya hablaba de dos funciones básicas. Una función es una forma de agrupar expresiones y algoritmos de tal forma que estos queden contenidos dentro de una cápsula, es decir, encapsula una situación. Esa es la gracia, que solo puede ejecutarse. Una vez que una función es definida, puede ser invocada tantas veces como sea necesario. Esa es la idea. Es el concepto de reutilización de código. Para allá apunta también el tema de las funciones. También tenemos funciones que vienen incorporadas en el sistema en Python. Por ejemplo, el del que acabamos de ver, el len, ya están incorporados. Pero a ver, hay otras que ya yo las necesito construir. Y son las funciones definidas por el usuario. Ojo, en Python la definición de funciones la vamos a realizar mediante la instrucción def, es decir, debo yo inicializar una función usando la palabra reservada def, más el nombre de una función descriptivo. El nombre de la función cumple las mismas reglas que tienen las variables, todo ese tipo de cosas. Seguido de los paréntesis, de apertura y cierre.
Como toda estructura de control, dice en Python, la definición de la función finaliza con 2 puntos y el algoritmo que la compone irá indentado con 4 espacios en blanco. Generalmente es el estándar, ¿eh? Por lo tanto, desde el punto de vista práctico, una función es esta cosa que está ahí. Definimos la función, def, la palabra reservada. Aquí el nombre que ustedes le quieran dar, aquí yo le puse mi función, tiene que cumplir con los estándares de lo que es una variable, entre paréntesis y 2 puntos. Y después del 2 puntos, todo indentado. Recuerden que cada vez que abro 2 puntos se abre un bloque, que pongo 2 puntos. Todo el código acá. Cuando finaliza la función es porque algo escribí aquí abajo. Entonces la función solamente es lo que está indentado inicialmente. Esa es la idea. Acá yo le puedo pasar parámetros, vamos a verlo más adelante. Una función no se ejecuta cuando pasa por aquí el control. La función se ejecuta cuando es invocada, es decir, cuando desde alguna parte del programa principal alguien la llamó. Aquí mi función, aquí no funciona, debe decir mi función por si acaso. Ahí me faltó. Para invocar una función simplemente se le llama por su nombre. Así de simple. Eso es invocar una función. Las funciones pueden retornar datos. Sí, una función. Este documento, por si acaso, lo saqué de allá, de ella. Es un resumen de ahí, así que ustedes lo pueden también trabajar. Las funciones pueden retornar datos. Sí. ¿Cómo se retornan? Con la palabra mágica return. Ojo que return no solamente retorna datos, sino que finaliza la ejecución inmediatamente de la función. Si usted pone en la mitad de una función un return, todo lo que viene a continuación no se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque al encontrar return finaliza la ejecución y devuelve lo que diga. Si no hay nada que devolver, no devuelve nada, pero finaliza la ejecución. Ojo con eso. Ojo con ese concepto importante del return. El valor de retorno de una función, obviamente lo puedo almacenar, hacer lo que yo quiera. ¿Y cómo es? Con esto estoy invocando a la función va a ir, va a hacer lo que tiene que hacer, y si existía un retorno como por ejemplo hola mundo, entonces ese hola mundo es asignado a la variable frase, nada más. También puedo imprimirla directamente, print función, cuando corresponda. ¿Qué es lo que va a devolver? ¿Qué es lo que va a mostrar en pantalla? El hola mundo. ¿Por qué? Porque eso es lo que viene de vuelta. Entonces, el print captura lo que viene de vuelta y lo tiene en pantalla. También lo puedo ignorar. Si pongo función nomás, va a la función y me devuelve la mundo, pero nadie recibió ese mensaje, ni tampoco lo mostré en pantalla. Por lo tanto, lo ignoró nomás. Sobre los parámetros. Un parámetro es un valor que la función espera recibir cuando sea llamada, invocada. Una función puede esperar uno o más parámetros, que son definidos entre los paréntesis aquí. Parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3, todo ese tipo de cosas. Hay una serie de explicaciones que están en este documento, pero que inicialmente no las vamos a mencionar. O también no puede aparecer ningún parámetro, como el ejemplo que habíamos visto, como estas cosas que están acá. Existe la palabra pass, por si acaso. La instrucción pass se utiliza para completar una estructura de control que no realiza ninguna acción. Es decir, yo escribí esta función y más adelante quiero escribirla, quiero ver qué es lo que hace. Entonces le pongo pass. De esa forma, el compilador o el intérprete no me va a reclamar de que la función aún no ha sido incorporada. Es un dato, ¿no? Ustedes lo pueden probar, no, pero no tiene nada, no tiene mucho que explicar nomás. Perdón. Los parámetros que una función espera serán utilizados por esta dentro de su algoritmo y se denominan variables de ámbito local. ¿Qué significa? Significa que todas las variables que ustedes usen dentro de un programa o de una función solamente van a existir mientras la función esté en ejecución. Una vez que la función finaliza con el return, todas esas variables y los contenidos se pierden. Por eso es importante enviarle y que ella devuelva algo, para que no se pierda. Ese es el concepto. Si usted tiene dos variables, una variable i, o una variable, el nombre que usted quiera, ya i, en un programa, y tiene en otra función una variable i, ambas variables se llaman iguales, pero apuntan a direcciones de memoria distintas, siguiendo un poco el concepto que habíamos mencionado. Por lo tanto, se llamarán iguales, pero están en ámbitos distintos. Es decir, nunca van a estar las dos en ejecución al mismo tiempo, por lo tanto, nunca se van a chocar. Nunca van a haber conflicto de nombres. Ese es el concepto.
Entonces, utilizando el ejemplo que vimos anteriormente, sería como si ambas vivieran en la misma casa, pero que esta vez el correo sabe la diferencia entre las dos. No, sería como que ambas han vivido en la misma casa y en tiempos distintos. Ah, vale, ¿Captas? gracias. Yo vivía el año pasado y tú vives este año. Los dos vivíamos en la misma casa, pero no al mismo tiempo. Y generalmente hay uno que está viviendo, que es el que está en presente, ¿se dan cuenta? Sería tú si estás viviendo ahí. El otro es pasado, pero ahora una vez que tú dejas esa casa, a lo mejor él puede volver a ocuparla. Entonces nunca se van a encontrar. Todas las variables que aparecen aquí, por ejemplo, bruto, alicuota, IVA, ya bruto, neto, todas estas variables, el IVA, todas estas variables son variables locales que solamente existen mientras esta función esté trabajando. Cuando la función finaliza con este return, devuelve el contenido neto y los contenidos de todas estas variables que están en memoria desaparecen y se borran de la memoria, por si acaso. Por lo tanto, ya no. Y si había una variable que se llamaba bruto, por ejemplo, afuera, en otra función, no tiene nada que ver porque la otra función no está en ejecución. Y si no O está en sea, ejecución, no está ocupando memoria. Y si no está ocupando memoria, nunca va a tener conflicto con esta. entonces estos Es son los dos elementos clave dentro de las funciones, el def y el return. exactamente. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, aquí te dice, para mencionar un poco lo que estábamos hablando. Retorna error. Bruto no está definido. ¿Por qué? Porque en ninguna parte a lo mejor existía. Acá existe. Pero cuando existe acá, esto que está en otra parte del programa no existe. Porque en memoria solamente hay una sola función que está en ejecución en un momento dado. Esa es la idea. Cuesta entenderlo al principio, pero lo vamos a ir ahí trabajando paso a paso. Al llamar a una función se le deben pasar sus argumentos en el mismo orden en que lo espera. Puntos, eso está claro. Eh, hay parámetros por omisión, no vamos a trabajar con eso, sino nos vamos a entrar mucho más todavía. Más adelante vamos a ver los parámetros por omisión, cuando ya tengamos claro el tema. Pero aquí hay una función nomás importante, no una frase, que está al final nomás. Esto lo dejamos todavía. Esto, sobre la finalidad de las funciones. Una función puede tener cualquier tipo de algoritmo, o decir, puede hacer cualquier cosa, lo que ustedes quieran. Puede tener cualquier cantidad de instrucciones, pero una buena práctica indica que la finalidad de una función debe ser realizar una única acción. ¿Qué significa eso? Que las funciones hacen una única tarea específica y la hacen bien y la hacen rápida y no con tantas líneas. Esa es la idea. Si usted hace una función y esa función usted no la puede visualizar aquí en el editor, aquí, completamente, una vez que arregla esto. Si su función usted, con letras más o menos normales, aquí yo las pongo grandota para que ustedes puedan verla. Si usted de golpe de vista no puede ver el contenido completo de la función, esa es no es una regla, sino que es una ayuda. Si usted no puede verla eso, entonces significa que tiene que darle una vueltecita más y tratar de achicar un poco esa función. Las funciones siempre tienen que ser pequeñas, rápidas, y si mi función es muy grande, es muy probable que se pueda dividir en dos funciones. Y por lo tanto mi código se va a achicar. El concepto de funciones es ese, es que los códigos vayan siendo cada vez más manejables y maniobrables. Ese es el concepto fundamental de lista. Esperemos un segundito. Ya. Ya, ese es el concepto. Ya, una vez que ya le hemos dado vuelta al concepto de lista, el concepto de función, entonces ahora vamos a escribir una función que reciba como argumento un string que contiene un root, incluyendo su dígito verificador, retorno falso, todo ese tipo de cosas. Aquí, para avanzar un poco más, ustedes en el documento van a tener, ya, a ver si le agregué algunas cositas. Voy a eliminar ese, perdón.
voy a explicar algo y aquí ustedes van a decir, oh, qué raro. Ya, voy a guardar esto. Voy a irme al GitHub. Ah, no, pero tengo que entrar al GitHub primero. Al gatito. Voy a actualizar el GitHub nomás para que ustedes tengan esta misma, todas estas cosas que hemos trabajado. El día 24, ¿cierto? Sí. Ya. Y ahí están los dos programas, el que estuvimos viendo recién y el verifica root, ese. Pero pónganme atención acá, miren. Ya, vamos a trabajar. Yo aquí le tenía puesto una cosa que era, ¿qué instrucción es esa que teníamos nosotros? Esta que estaba acá. Ya, ahí estaba esta cosa. Así estaba antes. Ustedes no estaban, por si acaso. Voy a también mandarlo al tiro para que vean qué problemas tuvimos. Miren. Ya ustedes ya lo tienen entonces ahora activo. Está disponible ahora. Ahí está. Miren, vamos a explicar el código. Ya, ¿el código en qué consistía? Consistía en leer un root, que es lo que decía el ejercicio, ¿cierto? Inicialmente, lea un root, decía, escribe una función que reciba como argumento un string que contiene un root, incluyendo su dígito verificador, retorne false, ya, estamos de acuerdo. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer yo en mi programa, en el main, que es la estructura de esta cosa, código principal, recibo el root. ¿Están todos de acuerdo? Está correcto ese input, ¿cierto? Porque el input, ¿qué es lo que devuelve un string? Independiente si el string está bien o mal digitado, yo lo voy a mandar a una función que se denomina verifica. A verifica le paso root, el concepto de función. Y la función verifica me debería devolver a mí algo, que obviamente va a ser un OK. Ese OK va a ser verdadero. Si es verdadero, entonces el root validado. El root está validado, le vamos a poner. El root está validado. Significa que estaba correcto. En caso contrario, si devolvió un falso, significa que el root era incorrecto por cualquier motivo. Estamos construyendo nomás ese programa. Me voy a ir a la función verifica. No está completo todavía, falta. La función verifica, ahí está acá. La función verifica, al igual como lo hicimos nosotros en la clase pasada, cuando determinábamos si un número era un número real o no, contábamos los puntos, ¿se acuerdan? Acá lo primero que voy a hacer es que voy a contar la cantidad de guiones que vienen. Tiene que venir un solo guión, eso está claro, ¿cierto? En un root no pueden venir más guiones. Y tiene que venir uno, sí o sí. Si la cantidad, porque guión en el fondo es un número, si guión es distinto de uno, retorna un falso inmediatamente. Es decir, no venía ningún guión. Error. En caso contrario, venía 1. Ojo acá, si venía 0, era error. Si venía más de 1, también era error. Tiene que venir uno solo, exacto, a diferencia del punto decimal que habíamos visto. Después, ¿qué es lo que hago yo? Si esto es bastante parecido. Ya, esto es bastante parecido a lo que hicimos en la clase pasada. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora yo? Como tengo un número guión un dígito, voy a hacer un split de ese string. Po. Voy a dividirlo en dos partes. La parte que es la primera, el dígito verificado en la segunda. Por lo tanto, voy a obtener ¿cuántas partes? Aquí imprimo parte, por si acaso. Vamos a cerrar eso. Oh, parece que me equivoqué. Solamente parte tendría que dividir. Ya. Divido en dos. Y ahora la primera parte
o sea, la segunda parte, que es el dígito verificador, no la parte 0, yo voy a preguntar si es distinto de 1, es decir, si trae más de un carácter, entonces es un error, porque no puede contener el dígito verificador más de un carácter. Falso, error, sale del ciclo. En caso contrario, si parte 1 es distinto de K, es distinto de la letra K, entonces, ¿qué es lo que debiese hacer? Debo preguntar ahora si eso es un dígito. Si no es un dígito, que pregunto por not por si acaso, si no es un dígito, entonces retorno falso. Acá me faltó agregar el else. ¿Qué pasa cuando la parte 1 está correcto? ¿No? Está bien lo que estaba haciendo. Esto lo hice ayer. Ya, ahora vemos qué pasa con la primera parte. Si la parte 1 no es dígito, entonces falso al tiro. En caso contrario, cuando llego a este punto, es porque ya el dígito era un dígito verificador, era un número o era una K, y la primera parte era un número. Ahora tengo que ir a calcular qué pasa ahora con el dígito verificador, pero eso es otra pega. Acá yo lo único que hice es chequear si la sintaxis estaba correcta, pero ahora tengo que ir a calcular el dígito verificador, que corresponde a la segunda parte esa que nosotros hemos mencionado, que corresponde a esto, a este algoritmo, que no lo hemos hecho todavía. Pero no importa, ahí lo vamos a hacer. A modo de ejemplo nomás yo voy a poner OK. Return falso, return OK, ahí para probar nomás. Pero aquí me encontraba el siguiente dilema, miren. Está correcto el programa. Yo sé que si esto lo ejecuto, me dice root. Ya, voy a poner un 1, 4, 5, 6, ya, guión 2, por decir algo. Pero se cae. Se cae. Si ustedes lo prueban en su computador, lo más probable es que no se cae. Y ayer estuvimos como 5 minutos con alguno de sus compañeros después que terminó la clase viendo por qué era. Porque está correcto. Está correcto. De hecho, si yo me voy aquí a este ejercicio, por ejemplo. El error que me está indicando es que dice que int no tiene atributo count. Es decir, me dice que root está el error. Es decir, me está indicando que el error está acá. Aquí. Aquí me dice que está el error. Es decir, ahí está el error. Vamos a ejecutarlo nuevamente, miren. Yo voy a ingresar 1, 2, 3, 4, 5, guión 6. Y ahí me da el error. Pero yo digité eso, y lo primero que imprimí fue el root. Y me dio 1, 2, 3, 3, 9, miren. 1, 2, 3, 3, 9. Algo raro pasaba. Y dije yo, bueno, antes de verificarlo, voy a escribir que yo capturé. Así es como uno va depurando errores cuando le están apareciendo estas cosas. 1, 2, 3, 4, 5, guión 6. 1, 2, 3, 4, Profesor, 5. Y él leyó y capturó 1, 2, 3, 3, 9. ¿De dónde salió ese 1, 2, 3, 3, 9? Y ahí paramos la clase pasada, porque teníamos que ver qué es lo que pasaba, porque a ustedes les funcionaba este mismo programa, si lo prueban, no da ese error. Y después de probar y de revisar, y esas son las cosas que uno tiene que acostumbrarse a trabajar aquí en informática, buscar más allá y pensar dónde puede estar el error. Y algo que yo ya se lo había mencionado, que yo mismo no debería haberlo tenido más que claro. ¿Te acuerdas que le dije yo que en esa dirección yo no tengo Python? Esa sí, dirección a mí me está complicando. ¿Te acuerdas cuando yo les dije que eso es la dirección donde está ubicado el intérprete de Python? Si el intérprete de Python yo lo busco ahí, en UCR bin, si yo me voy acá a mi... Si me voy aquí a
A todo esto vamos a trabajar en esto un rato. Ya la próxima semana ya me conseguí una máquina para que ustedes trabajen así en modo texto y se puedan conectar de manera remota a nuestro servidor. Así que van a tener que meter todos estos comanditos. Vamos a hacer una clase especialmente. USR bin decía. Sí. Me voy a la carpeta ctpin. Ahí debería existir una cosa que se llama Python. Y busco yo dónde está Python. Todos estos programas existen. Miren, todas estas cosas hay que venderse a ustedes que van a ser informáticos. Python, Python, Python. Me dice que tiene que irse allá, frame Python 2.7, miren. Python me está apuntando al Python 2.7. ¿Captan? Y por lo tanto, cuando yo ejecuto esto, él dice, oye, ¿sabes que estamos en 2.7? Para mejorar eso, probé. ¿Qué pasa si le pongo Python 3? Porque también es una dirección que está acá. Ahí está. Si yo pongo Python 3 y ejecuto ahora, pongo 1, 2, 3, 4, 5, 5-6. Ahora sí lo hace. Cosas tan simples como esa, ¿ven? Algo que uno lo puede pasar desapercibido. Ahora si lo eliminaba, también funcionaba. Pero me costó porque uno no ve ese error. ¿Se dan cuenta? Uno cree que el error está acá, en lo que uno escribió. No, el error estaba en el entorno. No estaba en mi computador. O sea, no estaba en lo que yo hice, el error. Sino que el error estaba en el entorno que yo no me di cuenta. Y a veces no me doy cuenta porque viene por defecto. Así que ojo con eso, chequeen con eso si le está pasando. Ya, esto es el programa. Voy a mencionar rápidamente, y para la próxima clase espero que esté listo, cómo se calcula el dígito verificador. ¿Ustedes saben cómo calcularlo, no? El dígito verificador de sus carnets. Si alguien está despierto todavía. Yo no, profesor. El resto parece que no existe aquí en este curso. Yo tampoco sé. Lo busqué ¿Cuántos en tenemos? Wikipedia delante, así que supongo que 24. sí. No, yo tampoco sé. No tengo ni idea, profe. ¿Qué está detrás suyo? Me pregunté, José. Eso fue en delante porque cuando dio vuelta atrás la cabeza me pareció que había como un fantasma, algo así. Ah, capaz, pues, sea el fantasma de Python. Ya, vamos a ver lo siguiente, miren. Déjenme para explicarle que esto es fundamental que lo entiendan también, ¿no? Tienen que... el algoritmo es simple. No es tan complejo de entender y de implementar menos. Y de implementar menos. La gente piensa que es algo más complejo, más esotérico el cálculo, o algunos llegan y piensan que es un número al lote. No. Vamos a revisar acá, miren. Ahí está el método. Se denomina módulo 11, detecta errores de un solo dígito, y este es el siguiente algoritmo. Vamos a hacerlo directamente. ¿Quién me da su root, pero sin el dígito verificador? Para chequear si coincide o no. El chat. Ya, José Guerrero. 20, sacamos los puntos, 725, 792. Nos debería dar 3. ¿Estamos de acuerdo? Eso es. A cada dígito del número base le vamos a llamar a esta parte. Este es el base. Este es el dígito verificador. A cada dígito del número base se le asigna un factor de chequeo ponderado. Dicho factor será 2 para el dígito menos significativo, el que está más a la derecha, y en orden 3, 4, 5, 6, 7 para los siguientes. Si hubiera más de 6 dígitos, la secuencia se repetirá de modo que el séptimo dígito se multiplica por 2 y el octavo por 3 y así sucesivamente. Ya.
¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que yo anoto acá, por ejemplo, voy a anotar el 2, el 0, el 7, el 2, el 5, el 7, el 9 y el 2. ¿Cuál es el menos significativo? El 2. Ese 2. Por lo tanto, voy a escribir abajo de él 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vuelvo a escribir la misma secuencia si es que me faltan números. 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta llegar a todos los números. Eso es lo primero que dice aquí en este párrafo. Eso es lo que dice este párrafo. Ahora, cada dígito del número base se multiplica por el factor asignado, ¿no? ¿Listo? Significa ahora que esto lo vamos a multiplicar, lo vamos a multiplicar, lo vamos a multiplicar, lo multiplicamos, lo multiplicamos. Y el resultado es 2 por 2, 4. 9 por 3, 27. 7 por 4, 28. 5 por 5, 25. 6 por 2, 12. 7 por 7, 49. 2 por 0, 0. Y 3 por 2, 6. Eso es lo que hace. Cada dígito número se multiplica por el factor de chequeo. Se suman los resultados de todas las multiplicaciones. Vamos ahora y sumamos. Más, 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 más. Voy a hacerlo con la calculadora mía porque si les pregunto, 6 más 49 más 12 más 25 más 28 más 27 más 4 da 151. Ojo ese número, 151. Al resultado de la suma se le calcula el módulo 11. ¿Qué significa eso? Significa que usted toma el 151, lo dividimos por 11. Recuerden que nosotros tenemos ese operador en el computador, ¿eh? en el lenguaje. Eso me da 13. 13 por 11 me da 143. Hago la diferencia con 151 porque esta es la división. Y lo que me sobra son 8. Este es el resto, hasta ahora, de la división. Me está dando 8. Ya, al resultado de la suma se calcula de modo 11, de ahí el nombre del método, es decir, el resto de la división entera 11. A 11 se le resta el módulo calculado en el punto anterior, es decir, el otro paso ahora es decir, 11, vamos a escribir con verde, 11 menos 8, y eso da, mágicamente, 3. Y ese es el dígito verificador que efectivamente corresponde. Esa es la fórmula de cálculo de cualquier dígito verificador. Ahora, si el resultado de la resta es menor que 10, como ocurrió acá, dicho resultado es el dígito de control que buscamos. Ahora, si el resultado es 11, entonces el dígito de control va a ser 0, claro, porque como 11 menos 11 me va a dar 0, así que no hay problema. Y si el resultado es 10, entonces el dígito verificador resultante es la letra K. Para aquellos que tienen letra K, al hacer todas estas operaciones les tiene que dar 10 el resultado. Y como el dígito verificador es un solo carácter, entonces la letra, el número 10, que son 2 caracteres, se cambia por la K. ¿Queda más o menos claro el método? Es decir, es un poco largo, pero se podía decir que se podía programar. Es fácil de programar. Es muy, muy simple. ¿Por qué? Porque este número, en el punto de vista ahora ya de programación, ese número debería ser un string. Y yo voy a rescatar cada uno de los elementos y el elemento del string, la letra la convierto en dígito. Esto de aquí sería una lista con hartos elementos. O esto también lo podría pasar a una lista. Puede ser un string o una lista con los números. Ustedes deciden. Y después hacen las operaciones nomás. Y este es un ciclo. Un ciclo que se va a ir repitiendo esta multiplicación, de acuerdo al largo que tiene la lista. Suman, no pueden hacerlo. El resto, sacar este 8, es la operación porcentaje, ¿se acuerdan? Esto que está aquí. Esto puede ser un string o una lista, ustedes deciden, esto es una lista. El resto lo sacan con ese operador, el operador porcentaje,
las restas las pueden hacer, así que este lo vamos a ver en la próxima clase ya cuando implementemos completamente, y también puede ser un método que se puede implementar en una función aparte, más encima. Así que ustedes ahí lo van a trabajar. Ya, eso es lo que yo tenía que comentarles por hoy día. Vamos a detener la grabación.